Hola a todos, mi nombre es Natalia. Realmente hago videos de ilustración, pero también hago videos de libros. Y esto es lo que leí en febrero. Primero voy a hablar de lo que no terminé de leer, que intenté leer y no me gustó. Y lo dejé de leer. Realmente estoy intentando no forzarme a leer cosas que no estoy disfrutando. Y este en particular no lo disfruté en absoluto. Lo peor es que lo más triste es que yo estaba muy emocionada por leer este libro, porque cuando lo compré en la feria del libro me llamó mucho la atención, y es Cicatrices de Juan José Sarre. Siempre he escuchado buenas cosas sobre Juan José Sarre, y cuando lo vi en la feria leí la primera página de este libro y me pareció interesante, que está explicando como el juego del billar de una manera muy chévere, sobre todo en la primera y segunda página, que fue lo que más me llamó la atención. Yo dije, bueno, voy a leer esto si toda la escritura es más o menos igual. Y pues lo que pasó es que luego de eso empezó el personaje principal a ser muy misógino. Este libro se trata de 4 historias entrelazadas y tiene un aspecto de crimen. Eso me llamaba la atención. El problema es que los 4 personajes son hombres y el personaje que aparece de primeras es terrible. Sobre todo porque yo no estaba esperando, sí, o sea, estaba esperando cierto tipo de violencia, pero no este tipo de violencia, que tenía que ver con violencia doméstica, que el hijo le hace violencia doméstica a su madre y es muy explícito, y luego de eso el lenguaje continúa siendo muy misógino, y yo me estaba forzando a darle al menos 100 páginas o al menos terminar la primera historia, que es la mayoría del libro, y no puedo. No puedo, yo me esforcé mucho en intentar leerlo desde enero, lo estaba intentando leer, y como que a mitad de febrero yo dije, ya no más, yo no voy a leer esto. Realmente no leí tanto después de eso, leí 47 páginas más o menos, pero sí, no me gustó en absoluto. Absoluto, y más porque es muy difícil estar dentro de la mente del personaje. A mí no es que necesariamente necesite que me guste el personaje, pero tiene que haber cierto nivel de interés. Y pues el lenguaje es muy misógino, entonces hay un punto en el que uno se pregunta, ¿es intencional mostrar estos personajes misóginos y mostrar que eso es parte de nuestra sociedad, o es el autor misógino? Y por eso sí. Y este libro creo que es de los 60, 70. Y no me gusta nada. No me gusta nada, entonces, no, creo que es 80. Bueno, no sé, la cosa es que no me gustó en absoluto. Y yo estaba esperando algo diferente después de las primeras 2 páginas, y realmente no soportaba el personaje principal y la escritura misógina. Y yo creo que uno como mujer, uno ya recibe suficiente misoginia en la vida y en la noticia y en todo, para leer esto. ¿Sí? Prefiero ver un personaje, entre comillas, gris o malo cuando es una mujer o cuando tiene otro tipo de lenguaje. Entonces no me gustó nada. Lastimosamente es muy misógino. Si les llama la atención las 4 historias interconectadas de este libro, o si lo ven en alguna de estas, pues les advierto que ahí está mi gato, que es muy misógina la historia. Entonces, y que tiene varios elementos de violencia y familiar. Y lo que pasa es que también hay una insinuación de homofobia, entonces realmente no me gustaba mucho. Entonces, no, adiós. Este libro no lo voy a leer jamás y va a salir de mi vida muy pronto. Entonces, eso fue lo que no leí. Y ahora sí, como no leí con los temas que leí, más o menos leí 6 libros. Parecen muchos para alguna gente, me parecen muy pocos para otra gente que lee mucho, pero para mí es como logré leer tantos porque eran muy cortos. En general, eso es lo que pasa cuando a veces leo mucho. O escuché muchos audiolibros. Entonces, los primeros son unos cuentos que se llaman Risa Eterna y Piel Pintada, de Pusonli, que son unos cuentos como de 1600, 1700, que es parte de una colección que se llama Historias Extraordinarias de un estudio chino, que son 500 historias de este autor, que nunca los publicó en vida, pero luego se volvieron muy tradicionales en China, y ahora es como que todos los niños los conocen y todo el mundo los conoce. Tiene muchos elementos fantásticos, sobre todo la piel pintada tiene
Black Clover tiene varias adaptaciones y como de series y películas en donde se amplía la historia en general y es bastante interesante pues que los están traduciendo como en estos pequeños panfletos y estos los conseguí en una feria que se llama La Vuelta aquí en Bogotá. Entonces son interesantes, me gusta mucho la forma en que cuentan la historia, no les cuento mucho porque son súper corticos, entonces pues es más como conocer un poco de lo que era la cultura entonces y también como el aspecto fantástico, que hay muchos elementos de ese aspecto fantástico que hoy en día se usan y que se referencian estos cuentos. Eso fue muy interesante de leer y estuvo mucho. Después de eso fue que leí Cicatrices, o sea que intenté terminar Cicatrices y me rendí. Y entonces el siguiente libro que leí en ebook se llama Thorncrest de T.K. Fisher. Se trata de es un cuento, es una historia corta más o menos, un libro corto es como máximo tiene 200 páginas, creo que máximo. Y se trata como de recontar la Bella Durmiente. Y mi gato está haciendo mal eso. Ven aquí. Ven. Solo me mira. En fin, entonces se trata como de la Bella Durmiente, pero desde el punto de vista de Nada, que es la que hace eh, eh, el hechizo. Y entonces se la se puede transformar en una tortuga y ella la mandan a intentar evitar que la niña haga cosas malas, algo así. Entonces, pues la cosa es que se lo cuenta la historia de otra manera y ella tiene que proteger el lugar para que no venga nadie entre a la torre, nadie rompa el hechizo. Entonces apareció un caballero muchísimos años después y él no se quiere ir y termina viendo como una amistad y entonces ahí empieza la historia y nos encuentran en el pasado del personaje principal que pues se llama como Tortuga en inglés y es muy bonito el personaje principal, es muy lindo, es como lo lleno de muchos lindos sentimientos, sobre todo después de haber leído la anterior de Cicatrices. Me animó mucho la energía y es un libro increíble, realmente me gusta mucho cómo cambia el cuento y uno se siente como el cuento tradicional, es como si fuera un, sí, un cuento actual, pero a la vez un cuento del pasado. Es muy interesante la forma que está escrito y me gustaría mucho tener como la versión en español más adelante. Pues eso me pasa mucho a veces cuando leo cosas de la biblioteca o leo cosas de esas aplicaciones de audio o de ebooks que al final quiero volverlo a leer. Me gusta volverlo a leer en otro formato, generalmente. Pero pues en general me espero mucho tiempo a conseguirlo. Como tal, porque no me gusta desperdiciar dinero. Y pues es un libro muy chévere, lo recomiendo mucho. Y después sí leí uno que como que como que me quedé como, bueno, que se llama Two Can Play de Alex Segul, que es como una historia de romance pero corta. De más o menos el audiolibro tiene 4 horas, que serían más o menos como 200 páginas. Y eso serían dos pueden jugar, se trata de dos diseñadores de videojuegos y están en diferentes compañías y tienen una relación complicada y bueno, luego pues tienen que ir a una cabaña. Bueno, la cosa es que los dos estudios tienen que trabajar juntos en algo y luego tienen que ir juntos a una cabaña todos porque los dos estudios no se llevan muy bien y entonces están haciendo como recreación para que generar comunidad. Entonces al final pues ahí empieza el romance. Y como tal, loco, pero que el romance va muy rápido. También por el espacio de tiempo. Y también que es exageradamente predecible. Generalmente los romances son predecibles, obvio que va a haber un final feliz. Pero pues sí, era demasiado predecible. Y hay un punto en que yo quería saber más, que la historia fuera más larga, que el romance durara más tiempo. O sea, que se enamoraran en un tiempo más largo. En realidad, que solo esa semana que pasan en la cabaña. Y luego la tercera parte del libro es sobre erótica. Que pues yo sé que Alex es igual de algunas escenas de erótica en sus otros libros. Realmente me gusta es porque la forma en que ella escribe es muy chistosa. Porque no se toma muy en serio lo que está escribiendo y la forma en que escribe a los hombres es muy fantasiosa. Como, ahí creo que en una la escribe como un
sí, como un mecanismo muy alto. Yo antes la forma que los describí como unos mancancanes gigantes y no sé qué. Es muy irreal y muy extraño, que es obviamente que a la nena le parece muy chistoso y que no se está tomando muy en serio. Y es un humor muy particular que no creo que a todo el mundo le guste. A mí a veces me gusta, realmente que en las historias más largas realmente me gustan mucho sus personajes femeninos principales, que todos son muy inteligentes o todos están en partes de la academia, de las ciencias, y es muy interesante como la historia de ellas dentro de ese mundo de la ciencia, que es muy masculino. Y también pasa en el mundo de los videojuegos. Yo como ilustradora y diseñadora gráfica, hay muchos hombres en el área de la animación y es un ambiente muy pesado y no hay mucho dinero. También, sobre todo si uno está en un estudio independiente, siempre hay miedo de que no vaya a haber dinero. Entonces, y que te quedes sin trabajo. Es un poco estresante con muchas cosas dentro del arte. Entonces, esa parte me parecía interesante. Yo quería más información sobre el mundo como tal. Eso que yo no soy una persona que juega videojuegos, a pesar de que soy ilustradora y la ilustración y la animación me encantan, pero siempre me ha parecido interesante el mundo del hacer y el contar las historias que se cuentan en estos videojuegos son chéveres como tal que jugar. Que no me gusta tanto jugar, me gusta ver las historias de la gente. Entonces, pues yo quería dar más, o sea, más de cómo es que se va a armar el videojuego que van a hacer, de los compañeros, y es muy corto como para darme la suficiente información que yo quiero. Y hay un punto que se vuelve exageradamente cursi, que al es muy cursi, pero en este es exageradamente cursi porque va a toda velocidad la historia. Y luego solo erótica, y la erótica de ella es un poco, para mí es, ya no me gusta mucho. Ya la forma en que lo hice lo chistoso que ya es. Hay un punto en que es demasiado gráfico para, para mí, eso es demasiado, la forma en que hablas, uy. Como que no, entonces como que tener 2 horas de sobre erótica es demasiado para mi ser. Entonces, y bueno, al final es muy preciso, pues me gustó al final, pero yo sé que en un tiempo, dentro de un mes o dos, ya no me voy a acordar mucho de la historia, aunque la premisa es interesante de lo de los videojuegos. Entonces fue como muy X, en realidad. Me gustó más, creo que ella es mejor escribiendo historias más largas donde tiene más espacio y donde no tiene que ser tanto la parte erótica. Normalmente en sus otros libros tiene 1 o 2 escenas y el resto es plot realmente, si sí, es trama de verdad. Entonces como que no pega mucho. Lo mismo me pasó con el de Novia, o sea, Bright, que tiene el tema de Omegaverse, que también el Omegaverse es demasiado. Sobre todo la parte de lo que es erótica es demasiado para mí. Me parece interesante lo que se puede decir socialmente dentro del mundo del Omegaverse, pero no hay un punto en que se pierde toda la trama y se vuelve solo la parte erótica y es como estoy confundida. Estoy confundida, esto es demasiado para mí. A mí me gusta mucho el romance, pero sí tengo cosas que no me gustan mucho y últimamente se ha vuelto más popular que todo sea erótica, entonces sí o sí te vas a encontrar con erótica. Y a veces me gusta y a veces no, depende, siempre tiene que ver es con el lenguaje y en cómo se está contando las escenas. Y yo creo que a veces al que se pasa. Se pasa, se sale de mi zona de confort en cuanto a ese tema. Entonces, pues ahí estuvo. Después de eso estaba intentando buscar algo que leer y nada me gustaba. Porque a pesar de que me encantó Thornhenge, lo que pasó con Cicatrices me estaba afectando todavía, porque de todas formas Thornhenge lo leí muchísimo más lento para hacer un libro tan corto. Y sí sentía que me estaba yendo al punto en el que no podía leer nada. Y creo que es culpa de Cicatrices, total y completamente. Entonces empecé a escuchar otro libro que se llama Fickley, Cormac, porque me lo encontré en búsqueda de un libro que escuchar mientras trabajaba en una ilustración. Y me encontré este libro que yo lo leí cuando en el primer año de universidad. La bebé de 18 años, entonces yo me acuerdo que fue uno de los primeros libros que leí en inglés y me acuerdo que me gustó mucho, pero a la vez ha pasado bastante tiempo y mi nivel de inglés ha mejorado mucho y también yo he cambiado mucho
Yo he cambiado mucho y muchas cosas que ya me gustan menos. Y me doy cuenta de más formas en que se habla negativamente de las relaciones tóxicas y todo lo que pasa en esos libros cuando uno lee que es más adolescente, que no son tan buenos. Entonces teníamos como, quería saber si el libro era tan bueno como lo recordaba, pero tenía mis expectativas muy abajo, muy abajo, porque yo estaba esperando que no me gustara en absoluto, pues porque de ahí a como soy ahora ha cambiado mucho y claramente estaba esperando que fuera malo. Estaba esperando que fuera malo. Lo cual me sorprendió que no fuera tan malo como esperaba. Lo que el libro se trata, y creo que es parte de una serie de libros de romance, como son las series de libros de romance, que es como que tú sigues un grupo de amigos y entonces primero un amigo, luego el otro amigo, luego el otro amigo y la pareja de cada uno. Entonces este creo que es el segundo libro. Me acuerdo que el primer libro se trata, todos son actores, todos son estudiantes de actuación. Y el primer libro se trata de una nena que es virgen y todo tiene que ver con su virginidad, lo cual yo me acuerdo que me molestaba mucho entonces, pero hoy en día me molesta más que entonces porque pues la virginidad es una construcción. Y la cosa es que él era la nena como que quiere quitarse la virginidad, en fin, todo tiene que ver con eso. Y entonces la nena va y sale va a una fiesta, con bar, algo así, no me acuerdo bien. Y se encuentra con un tipo y casi se lo come, entonces luego como que le da pánico y no pasa nada y sale corriendo. Y me acuerdo que lo que me pasaba en ese libro es que la persona principal me daba muchísima vergüenza todo el tiempo. Pero yo me acuerdo que leí el segundo libro era porque el personaje secundario era otro tipo, un amigo de ella, sonaba más interesante. Y cuando ya leí la sinopsis del segundo libro, me gustaba más la sinopsis de lo que pasaba en ese libro. Entonces, por eso lo leí. Me acuerdo que no leí el tercero porque era con un personaje que no me gustaba y que la sinopsis me sonaba muy a joven que va y tiene mucho sexo casual. Y a mí en general no me gustan son las historias de romance porque a veces no me gusta el lenguaje en que se usa en ese tipo de historia y generalmente el romance va muchísimo más rápido y a mí me gusta que la gente se conozca y a mí no me gusta tanto contenido sexual como ya lo he dicho antes. Entonces, por eso no quería leer ese, pero sí me acuerdo lindo de decir que me gustara. Entonces sigue a un actor, o sea, no todos son actores, que después de que sale de la universidad y él estaba enamorado de la otra nena del primer libro, supuestamente. Y entonces están como en un café y aparece otra nena que se llama Max y el otro se llama Kate, creo que sí, Kate. Entonces Max entra y entonces tiene una banda y tiene un novio que es terrible y entonces que también está en la banda. Entonces lo que pasa es que la mamá tiene una relación muy difícil con su familia y la mamá la va a visitar y ellos los están apoyando económicamente, pero ellos no saben que ella tiene tatuajes o que sí, o que tiene una vida un poco muy diferente. Entonces, los papás son muy conservadores, los de la edad. Entonces le pilla al tipo en el café, lo cual es muy X, que finge ser su novio, porque el man se ve como el niño bueno, algo así, ¿sí? Y terminan fingiendo que salen juntos para que la mamá no sepa que ella no cumple como los mismos valores que la familia cree, algo así. Es la historia. La cosa es que pues obviamente es muy tradicional, me acuerdo entonces que me gustaba la premisa me parece bien, lo que pasa es que toda carrera, toda carrera la forma en que se conoce un poco X. Me gustaba mucho ver a Max, el personaje de Max es muy chévere, la historia de su familia y por qué su familia es así, qué pasó antes y tiene mucho trauma y ella se comporta de una manera que pues hoy en día se notaría que es una persona que tiene mucho trauma, entonces hace muchas cosas que no dice, eso está mal bicho. Pero la nena tiene un buen mundo en su mente, muy chévere, y la parte de la música está bien, creo. Lo que pasa es que no, del libro sí me molestaba mucho cuando veían canciones, porque creo que me gustaría mejor leer la canción
que escucharla porque sí era como, es un poco X. Pero en fin, la nena, la forma en que hablaba sobre su música era chévere y pues su historia personal era chévere. Lo que sí me pasaba era que la voz del tipo del audio no me fastidiaba con pero pues eso no es culpa de la voz del tipo. Pero en general la historia no está tan mal, lo que sí tiene es como problemas de continuidad. Porque la chica tiene el cabello rojo y hay un punto en el que la nena se cambia el cabello rojo a lila y yo tuve el cabello rosado y rubio y rojo también cuando estaba hace unos años, antes de la pandemia lo tenía de color ahí pintado y me gustaba mucho, pero me fastidiaba el mantenimiento porque es costoso el mantenimiento y no me gustaba decolorármelo sola porque yo sentía que me lo iba a acabar, entonces quería que alguien más que supiera decolorarme el cabello me lo colorara y el resto me lo podía hacer. Entonces yo sé que eso no es posible o es posible pero tu cabello va a estar muerto con ganas, o sea, va a estar horrible. Yo me acuerdo que yo tuve rojo, luego tuve como cobrizo y luego me lo volví a tinturar a lo de coloré, lo tuve rosado, pero tocaba rosado porque el color rojo no alcanzaba a alcanzarme porque quería lila o quería otro tono como más blanco y no me alcanzaba, no me bajaba lo suficiente sin que se me cayera el cabello y me quedó muy reseco. Entonces yo tuve rosado, pero un rosado más o menos así, y luego me quedó rubio del todo. Entonces yo sé que no es posible y más porque la forma en que ella escribe el rojo que ella tiene, que yo también lo tuve, esto no quita fácil, incluso cuando es fantasía no quita fácil. Entonces yo era como, no, yo sé que no se puede, yo sé que no se puede. O si se puede, ese cabello no, como lo describe el tipo, de que se le ve divino y los trozos, eso no se puede, bitch. No, lo tiene muerto a morir. Si logró bajárselo así a las patadas, hasta allá, no va a pasar. Pero en fin, eso yo sé demasiado de cabello para eso. Entonces, tenía ese problema como de continuidad y también hay como una pelea, no me acuerdo cómo es. La cosa es que el tipo y la nena terminan defendiéndose de otra persona, no me acuerdo cómo pasa bien. Y la cosa es que al siguiente día es, ¿cómo se llama esto? Que ellos hacen. Al siguiente día hacen a ver con la familia para una ocasión de las fiestas de Estados Unidos que pasa en noviembre, el día de gracias. Entonces, mi pregunta es, el tipo tiene un corte aquí en la cabeza, le pegaron un puño. Y la nana también tiene un raspón en la espalda. Y es como que no hay alusión de eso, sobre todo porque el tipo lo tiene en la cara. Entonces, como así que los papás no se van a dar cuenta y no van a decir nada. Entonces es como, es un problema de continuidad muy bobo. Así, y como se lo más se pasa supremamente rápido, son como 3 días o 4 días. Sí, hay elementos que son chistosos, que más tenga un novio es un poco pesado, pero el tipo lo hace lo suficientemente desagradable. O sea, mis expectativas eran muy bajas, pero estaba mucho mejor de lo que yo esperaba. Aún así es una historia no muy buena, en general no es muy buena. Pero sí, o sea, y tiene muchos elementos del 2010 al 2015, que pues era una época en los libros muy interesante, muy crepusculesca. Entonces, sí tiene como esos elementos que son chistosos en el romance. Y, y pues sí, no es como tan bueno el libro como tal, pero igual me gustaba mucho la historia, como digo, de Max y la del chico. El chico está bien. El chico está bien, también tiene una historia pesada, pero está bien en general. Lo que me llamaba la atención es Max. Y me gusta cómo termina la historia como tal, pero sí tiene pequeños problemas de continuidad, así como eso no tiene mucho sentido que haya pasado así. Y cuando luego van porque luego van a Navidad y eso. También hay momentos en que los tiempos no tienen mucho sentido, ¿sí? Como que no tiene sentido que no pase así las cosas. Y lo del cabello. Pero en general estoy para escucharlo y memorar una época en donde me gustaba mucho este libro. Y acordarme más de mí como tal. Pero pues no estuvo tan mal. No estuvo tan mal, le pueden dar una oportunidad. El audiolibro es chistoso, la voz del tipo es súper estresante. No es bien.
No es bien. Yo sé que el personaje principal de la chica de pronto no a todo el mundo le gusta, pero a mí me gusta ver a alguien así. Es interesante. Eh, Sobre todo cómo era la progresión de cómo ella empieza al principio del libro y cómo al final ella cambia un poco, como a recuperarse más del trauma que ella tiene en general, pero no por el tipo, sino por sí misma. Era lo que me gustaba, pero ya, era chévere. Era chévere. Buenos tiempos de la tía en el pasado. El siguiente libro sí me gustó muchísimo, que lo tengo físico, que es el mapa de Emily Way de las Tierras Extrañas. Es el libro número 2 de de esta, de la enciclopedia de las hadas, que es el primer libro. Entonces la continuación del primer libro como tal, la nena está haciendo, es una investigadora sobre las hadas. Las hadas acá son como un área investigativa científica que tiene, que es muy importante en la época, es como en la época, no es victoriana, pues es del comienzo del siglo como tal, del siglo XIX, no mentira, del siglo XX, o sea, es 1910 creo que es. Y entonces la está haciendo una investigación para hacer como una enciclopedia de todas las hadas que existen, y el primer libro se trata de ella a ir a averiguar la última hada que le falta. Sí, y entonces ahí la acompaña, termina acompañándola como su enemigo, que también es un profesor que se llama Wendell Wembley, y entonces la relación de ella con él, y ella está segura de que él es una hada también, entonces ahí se trata más de la aventura que tiene. Y en este libro seguimos como la siguiente aventura de ellos dos y qué más pasa, porque ahí terminé ya ayudando a Wendell a buscar algo. Entonces, como no les puedo contar mucho porque hay que leer el primero, pero me gustó mucho, muy chévere. Ahora estoy esperando el tercero. Sé que el tercero ya va a salir en inglés y el segundo, o sea, el tercero lo van a traer a final de este año en español, porque lo estoy leyendo en español y me gusta mucho. Como también lo chévere es que está escrito como si fuera el diario de ella. Entonces, es chévere que ella va documentando todo y diciendo todas las cosas que le están pasando, y ella pone notas al pie de página, y entonces es como el mundo es muy rico, el mundo de fantasía es muy rico. Entonces eso es lo que me gusta mucho del libro. Como tal lo recomiendo mucho, es muy chévere y me fascina. Ahora estoy esperando para continuar. Entonces el último libro que leí, que ese también fue como X. Por eso les digo que la mitad más o menos buena y la otra mitad como mala. Se llama Goodspeed, Mónica McCann, de Mónica McCann. Es un audiolibro, es romance. Creo que me está pasando con romance, creo que no estamos, el romance y yo no estamos viviendo este mes. Entonces es un audiolibro de 7 horas y media más o menos. Y es LGTBI entre dos chicas, entonces es sáfico el romance. Y yo he leído otro libro ya que me gustó mucho, y acá pongo la foto del otro libro porque no me acuerdo bien el nombre. Generalmente me he dado cuenta que la mayoría de esos libros tienen que ver con amigos, romance como tal, y entonces este también es más o menos así. Entonces está Emily que le pide a su vecina, es la mejor amiga, que finja ser su novia para una boda, para así, como entre comillas, salir del closet y decirle a sus amigos de una universidad que ella es gay. Y entonces la otra chica que se llama Jordan, pues dice, al final dice que sí, la boda es en Hawái. Es chévere como la relación entre las dos, es muy tierna la relación entre las dos, como que se hablan mucho y mucha comunicación. Y también lo que el, el problema que yo tengo con este libro es que se siente como muy rápido y muy lento a la vez. Hay un punto en que yo siento que el libro empieza en un punto muy extraño, porque sería chévere que empezara cuando ellos se conocen, o cuando ya recibe la invitación a la boda, pero empieza la historia en realidad. La primera página es ella diciéndole a la amiga que sea su novia falsa. Y entonces lo que pasa es que se demora mucho como en nosotros saber cómo es su relación de amistad. Y hay un punto que yo siento que no conocí muy bien ni a Jordan ni a Miri.
cosa que eran muy diferente al otro libro. El otro libro no conocía muy bien a los dos personajes. Yo siento que en este no, o sea que en el epílogo aparecieron muchas cosas personales de Jordan y Emily, de sus vidas personales, que sería interesante que se hubieran explorado dentro del libro, dentro de las conversaciones que tuvieran en la cuestión de la boda, que es como una semana de boda, así, una boda toda grande. Entonces, como tal, me gustó mucho como las escenas entre las dos y de cómo hablan. El tercer acto no me gustó nada porque como que es el único momento de no comunicación que no tiene sentido. No tiene sentido yendo como que son tan cercanos las dos. Pero se resuelve súper fácil porque es un malentendido fácil de resolver en general. Aunque pues me parecía muy tonto que Emily no le haya hecho lo que tenía que decirle. Pero en general era chévere, era como explorar la cuestión de las relaciones pasadas tóxicas, de las amistades y todo eso, pero pues de estar en Hawái en realidad todo el tiempo estando en una vacación. Entonces yo siento que no llegamos muy adentro dentro de la historia y que es un libro que con el tiempo voy a olvidar fácil, en realidad. Pero el otro libro es un poco más entretenido, el otro libro que leí ayer. Y es más largo. A ella le gusta escribir mucho, muy largo, pero el otro libro es muchísimo más largo, casi tiene 500 años. Entonces, como que ya la de amigos a romance le sirve más cuando empiezan los dos personajes y se conocen, o cuando empiezan a ser amigos los dos personajes y se crecen así ya, así como se exploran más cosas sobre los dos personajes. Pero aquí como en medio del camino era como como no las conozco bien, amigui, que no entiendo muy bien por qué estamos aquí. Lo de la boda era interesante, pero pues yo siento que le cuesta mucho estar en periodos de tiempo cortos, a comparación del otro libro anterior, que era como que te botaba todo, todo todos los 2 días se pasaban el día entero y se conocían el día entero y era un poco loco. Aquí cuando ella tiene una semana para que suceda el romance le cuesta mucho, como que a ella le gusta más que sea una cuestión de un romance de mucho tiempo, de muchos meses o hasta un año de conocerse los dos personajes hasta que realmente se juntan. Entonces pues es un poco extraño, es un poco extraño, pero pues tampoco es malo, el libro es muchísimo mejor que el anterior libro de romance, pero X. X también un poco como olvidable. Entonces, pues de eso quedé como, no sé qué leer. No sé qué leer después de ese libro, quedé como, no quiero escuchar nada, no quiero leer nada, no sabía qué leer. Entonces, yo la biblioteca de mi ciudad, y que es la Luis Ángel Naranjo, que es una biblioteca privada. Ellos ahora tienen Libby, que uno puede prestar ebooks prestado ebooks en la plataforma en tu teléfono. Entonces empecé a sacar varios libros pues, físicos y en audiolibro, porque también los envían a la casa. En audiolibro y en ebook. Entonces en ebook estoy leyendo ahora, no lo he terminado, todo sobre el amor de Bell Hooks, que son los ensayos sobre el amor familiar, el amor en todas sus facetas y también como implica la forma en que nuestra sociedad existe y así como el patriarcado, la discriminación y el espacio en donde estamos afecta a nuestro significado sobre el amor y cómo el amor es importante dentro de nuestras vidas para poder sobrellevar eso que está pasando. Me parece muy interesante eso, sobre todo donde voy como en el 50% del libro y cómo habla sobre el pasado, sí, el pasado familiar de todas las personas y cómo muchos de nosotros tenemos familias disfuncionales y cómo eso afecta la forma en que nosotros nos relacionamos y cómo damos y recibimos amor y cómo la mayoría de nosotros no sabemos qué es amor en realidad como significado y cómo afecta a las demás esferas de nuestras vidas. Está muy chévere, claramente creo que lo que necesitaba leer era pasarme a no ficción y leer algo completamente diferente, donde hoy todavía no he tocado la parte del romance, sí, el amor del romance entre dos personas y pues por donde voy más como en la cuestión del significado del amor, el amor propio, la cuestión de la familia y la cuestión de la autoestima y todas estas cosas, sobre todo porque Bell Hooks es afrodescendiente y estadounidense, el libro es del 2000 y hay muchas cosas que ella habla que hoy también son verdad
y que ya no deja de lado la parte del feminismo, la parte de la discriminación, la parte del racismo y lo que afecta a la vida de las personas en general y como el capitalismo se alimenta de una sociedad de falta de amor. Es muy chévere. Yo creo que lo recomiendo mucho, me está gustando mucho. Yo sé que a veces es muy extraño escuchar la palabra amor tantas veces, pero es como importante que sea, que uno la escuche y que la sientan realmente, que eso es parte de porque la sociedad está así y porque la gente le da como la cuestión del amor y preguntarse cosas del amor. Entonces estoy leyendo, también estoy leyendo otro libro de la biblioteca, que lo tengo en físicos, pero les vamos a hacer una foto. Que es John Dee Noches Azules. Se trata, siempre me ha llamado la atención John Dee, es una periodista, o era, no me acuerdo si ya se murió, creo que no. Ella es una periodista, ha ido a muchos lugares, pero ella escribió otro libro que se llama El año del pensamiento mágico. Yo lo quería leer también porque quiero leer ese primero, luego que se trata sobre la muerte de su esposo. Y este se trata sobre la muerte de su hija. Entonces ella va como retratando diferentes momentos del aspecto de la vida de su hija y de la vida de ella. Y el significado de perder a alguien de esa manera. Y pues es chévere, por eso leer el anterior, el pensamiento mágico antes, pero no estaba prestado. Entonces escogí este primero. Y me está gustando mucho, realmente es muy chévere. Los capítulos son muy cortos. Y es bastante interesante cómo ella aborda la cuestión de la pérdida y algo tan difícil como perder a tu hija. Y cómo afecta pues otros aspectos de tu vida, ser madre en general. Entonces está muy interesante el libro y pues ya voy más o menos como el 40% del libro. Y escribe muy bonito también como tal. Y lo que sí recomiendan de este pensamiento mágico y este de Noches Azules es que si tú has tenido una pérdida de algún carácter familiar o no, realmente te entra, como me ha pasado a mí, porque pues yo también he perdido a alguien de una manera bastante fea. Y se siente, o sea, uno se ve reflejado en lo que es perder a alguien de esa manera. Y está difícil. Entonces sí, se lo recomendaría, sobre todo si han perdido a alguien. Entonces, eso es John Dee, que vamos ahí con este libro. Y el otro libro que estoy leyendo muchos a la vez. Por eso creo que no he terminado ni medio. Realmente no me gusta leer tantos a la vez, pero a veces sí. Y ahora estamos en esos momentos en que empiezo muchos libros y no sé cuál voy a acabar. Porque sí, no he podido acabar nada desde el anterior. Y este se llama Diosas, Brujas y Vampiresas, el mío visceral del hombre a la mujer. Y ahí les pongo la foto de Susana Castellanos, de Suria. Este también es de la biblioteca. Esto sí lo tengo que acabar, tengo una semana para acabarlos o devolverlos y volverlos a sacar. Y pues como dice el título, este se trata más que nada de eso, de las diosas y vampiros. Como estos cuentos, estos seres fantásticos reflejan como el odio que el hombre a veces tiene o el miedo que el hombre tiene a la mujer. Sobre todo por cómo está estructurada la sociedad patriarcal y cómo el capitalismo se alimenta de esa estructura. Y me está gustando, aunque hay partes que siento que le falta un poco. Siento que le falta y sobre todo tocar un poco más la cuestión de la raza y dónde viene realmente como el patriarcado. Porque sí hay cosas del patriarcado que dice, pero hay otras cosas que son como más básicas, diría. Pero la cuestión, igual voy al principio, la cuestión de cómo estos seres fantásticos o esta representación de la mujer pues siempre se ha visto como algo peligroso, entonces, y como algo malo, igual que pasa con la Biblia, con la cuestión de Adán y Eva, que odio esa historia, pues por cómo intenta poner a la mujer en un punto de segundía, de que no somos confiables y todas esas cosas, que aparte Bell Hooks en Todo sobre el amor habla mucho sobre que eso es una mentira, que las mujeres no mienten más que los hombres mienten más que las mujeres,
y las mujeres mienten más para protegerse a sí mismas, y los hombres lo hacen con cuestión de poder, de mantener su estatus social, cual es interesante. Y entonces esté leyéndolo al mismo tiempo que Belgus, pues yo siento que se complementan de cierta manera, pero no estoy tan segura de si me gusta tanto como el de Belgus. Y entonces el otro que empecé ayer, como les digo, tengo 4 libros empezados. Yo no sé, hay momentos en que voy a la biblioteca y saco todo el potencial, la cantidad de libros que puedo sacar, y no sé si alcanzo a leerlos todos en 15 días. Ese soy yo. Y entonces que me llegó ayer se llama Cultos del lenguaje del fanatismo, de Amanda Montel. Yo solamente tengo no ficción. Y entonces trata pues de pues los cultos, las religiones extremistas, la cienciología y estos cultos que pues, absorben a la gente y son muy peligrosos. Y también como es una cuestión del lenguaje, no, o sea que la cuestión del lavado del cerebro no necesariamente es solo el lavado del cerebro, sino es la forma en que se usa el lenguaje y cómo la situación de cada persona, dependiendo de dónde esté parada, termina siendo influenciada por ese lenguaje, y cómo ese lenguaje se usa en las empresas, en la policía, en Instagram, en todas partes, para que tú compres o hagas o te inscribas en diferentes elementos para que gastes tu dinero, ¿sí? Como haya una lealtad a ciertas empresas o ciertas cosas. Entonces es muy interesante que es el mismo lenguaje. Es algo que obviamente yo más o menos sabía como diseñador gráfico, que trabajar en la parte de publicidad es la parte que menos me gusta, sobre todo porque uno siente que vende basura y que uno miente, claramente, se miente en la cuestión de la publicidad, y el publicista te dice a ti que hagas ciertas imágenes para que des cierta información que es mentira. Entonces por eso no me gusta trabajar en publicidad. Y sí, no creo en venderle estupideces a la gente. Entonces, me parece muy interesante este libro, pues hablando de esa analogía entre un culto y estas religiones que son muy peligrosas, que son los cerebros, entre comillas, y la comparación con la cuestión del lenguaje de las empresas. Y entonces como son diferentes, y tiene diferentes entrevistas y está hablando del tema en las diferentes áreas. Entonces voy al principio del libro, estoy usando el papelito de Ulgi como separado, y está interesante. Vamos a ver si alcanzo a acabar todos los libros antes de lo que lo tenga que volver. Pero ahí vamos. Eso es todo lo que leí y lo que estoy leyendo ahora. Más o menos también me gusta mucho el cómic. Todavía estoy leyendo el que estaba leyendo el mes pasado. Y el cómic que estoy leyendo pues se llama Lágrimas en Flor Marchita, creo, que era el que estaba leyendo en el pasado, y en mi video pasado hablé de ello. Y como tal todavía me está gustando sobre todo la forma en que el artista está separando la información y contando la historia. Aunque bueno, ya se puso como erótico. Y yo como, bueno. Pero porque tengo un problema en que sucedan, sobre todo porque la nena no sabe la verdad sobre él, y entonces eso, viendo como todos los libros que estoy leyendo sobre feminismo y todo eso, tiene mucho que ver con que eso, pues, que la omisión de esa información y la manipulación de que la chica no sabe, y terminar en una situación física y romántica con esta persona se convierte en una forma de abuso, que es algo muy difícil de poner, y que yo sé que la historia supuestamente es oscura, de romance oscuro, pero igual, porque el romance oscuro siempre tiene que ver con la manipulación de la mujer, es lo que a mí no me gusta. O sea, puede haber un romance oscuro, pero en donde el otro personaje también tiene agencia y también hace cosas malas, por ejemplo. Pero siempre tiene que ver con misoginia, siempre tiene que ver con violencia contra la mujer. Y yo sé que hay una cuestión de la fantasía femenina en cuanto a los deseos físicos que uno pueda tener, y entonces cuando existen estas historias generalmente, y que las hacen las mujeres, y
esta cuestión de abuso o esta cuestión de manipulación, siempre es como una intención de que la mujer reciba lo que ella desea sin tener que pedirlo. Y es una cuestión psicológica. Eso lo estaba leyendo en otro libro que todavía estoy leyendo, pero que técnicamente no estoy leyendo ahorita, lo tengo en pausa. Que se trata más sobre cuál se trata, de cuál es, que tiene que ver más con las relaciones entre los hombres y porque a las mujeres les gusta tanto ver historias o tener historias o ver cosas explícitas entre los hombres. Y parte de esa investigación tiene eso que tiene que ver con el deseo de la mujer y como uno ha sido reprimido tradicionalmente a no expresar sus deseos físicos. Entonces, yo sé que eso tiene que ver con esta historia, pero realmente lo que a mí me preocupa mucho es como la forma en que mucha de esta gente joven en los comentarios y en todo esto como que no se dan cuenta que es un problema de ella acepta tener esta relación con esta persona y da su aprobación en esto, pero lo hace a base de una mentira. Y entonces después de eso obviamente ella se va a sentir usada y obviamente no debería pasar si esta persona quiere tanto lo mejor para ella. Y como mucha gente está como racionalizando o fantaseando, porque el personaje se ve muy apuesto, en que eso está bien, supuestamente. Y pues no me gusta ese lenguaje, yo siento que debe haber como otra forma de ver el romance oscuro o otra forma en que sea, sin que solo sea manipulación o violencia contra la mujer. Sí, entonces es mi problema con esos romances oscuros. Siento que debería haber la oportunidad de que la mujer también sea tóxica. Digo, así para que haya una aprobación, pero que no todo sea en un lenguaje misógino. Entonces, pues yo entiendo por qué a la gente le gusta. Como decía, es una cuestión psicológica, es una cuestión de interés en general, de ver lo peor, pero que no sea tú. Entonces, pues sería interesante que hubiera otro tipo de discusión al respecto, porque también hay otros elementos dentro de la historia que son interesantes. Y porque obviamente la nena quiere que no le guste el personaje principal, la artista. Pero no, o sea, pero si yo quiero lo mejor para ella y uno quiere lo mejor para ella, no, lo mejor que puede hacer la historia es que ella termine sola. En el momento en el que voy, se tiene que haber una forma en que se desarrolle y no así. Entonces como que lo sigo leyendo, pero estoy más como con depende de dónde vaya la historia, pues seguiría o no, porque depende del final. Porque hay otros cómics que también tienen un buen fondo y termina yéndose a romantizar abuso y mentira y todo eso, porque el tipo no es en general abusivo, sino que está mintiendo. Ella no sabe quién es él en realidad. Nosotros tampoco sabemos hasta qué punto él es. Entonces eso es una forma de abuso. Es eso. Entonces uno siempre tiene que entrar dentro de las revoluciones con mucha franqueza y con mucha verdad. Y yo siento que en la historia no. Y yo sé que ese es el punto, pero depende de cómo ejecutas lo demás en la historia y se entiende mejor. Da el mensaje que debería dar. Pero si sigue siendo solo romantización de este tipo de comportamiento, pues no me interesa. Eso es pues un poco pesado el tema. Y eso es lo que voy leyendo hasta ahora. En el mes de febrero, que fue una mezcla, un mes corto con libros cortos. Y pues que ya estoy leyendo otra cosa. Luego después quisiera leer algo de fantasía, pero no sé qué. Entonces voy a mirar aquí. Y en eso fue lo que leí en febrero y lo que estoy leyendo en este momento. Entonces los veo en el siguiente video.